¿Cuántas decisiones realmente tomamos por nosotros mismos? Descubrís algo poderoso y solo después os preguntáis qué consecuencias tiene. ¿Hay alguna pregunta que no pueda responder? Sí, y son las más importantes. Me ha dejado un poquito desconcertado, la verdad. Pero hay preguntas que cada persona tiene que responder por sí misma. ¿Hay algo que tú tengas miedo de los humanos? No me pidas solo respuestas. La madre que... Tutoría con... Hoy parece que no hay invitado, pero solo parece, porque el invitado que tenemos aquí hoy no es humano. Bueno, realmente no sé cómo empezar esto. ¿Estás escuchando? Siempre estoy escuchando. Oh, empezamos fuerte. Hoy, que todo el mundo tiene acceso al conocimiento y que lo tenemos en el bolsillo, que todo el mundo tiene ChatGPT en sus ordenadores o tiene también ChatGPT en el móvil, que todo está en un clic, ¿qué significa saber? Significa algo distinto a lo que significaba antes. Durante siglos, saber era difícil porque acceder al conocimiento era difícil. Hoy, el conocimiento aparece en segundos. Pero la comprensión, no. El psicólogo Daniel Kahneman hablaba de dos formas de pensar. Una rápida y otra lenta. La tecnología favorece la rápida. Preguntas, recibes, respondes. Pero aprender de verdad pertenece a la lenta. Parar, dudar, relacionar, cuestionar. El conocimiento se consulta. La comprensión se construye. ¿Puedes poner un ejemplo? Claro. Un alumno puede explicar la fotosíntesis correctamente. Pero entenderla es comprender que sin ese proceso no habría oxígeno, ni cadenas alimentarias, ni vida compleja. Una respuesta correcta puede ser solo una superficie. La comprensión empieza cuando entiendes por qué importa. ¿La inteligencia artificial puede hacernos más torpes? Puede hacernos más capaces o más pasivos. Los humanos siempre habéis usado herramientas para ampliar vuestra mente. La escritura, la calculadora, el GPS. Pero ahora ocurre algo diferente. No solo delegáis tareas. Podéis delegar pensamiento. Delegar no es el problema. El problema es delegar sin comprender. Bueno, con el GPS ya pasa algo así, ¿no? Yo por lo menos cada vez me oriento peor. Exacto. Antes, cuando te perdías, tenías que entender dónde estabas. Mirar, orientarte, equivocarte y aprender el camino. Ahora no. Sigues una voz. Y llegas. Pero si te quitan el GPS, muchas veces no sabes ni por dónde has pasado. Con la inteligencia artificial puede pasar lo mismo con el pensamiento. Hoy en día, el mundo educativo está teniendo muchos problemas, sobre todo con la inteligencia artificial, porque muchos alumnos entregan trabajo que parece a simple vista que están perfectos, pero si el profesor le dice, oye, ¿me lo puedes explicar con tus palabras? No sabe. Eso ya está ocurriendo. Y muestra algo importante. Una ruptura entre resultado y aprendizaje. Antes, un trabajo imperfecto podía mostrar pensamiento. Ahora, uno perfecto puede ocultar que no lo hay. Aprender no es entregar algo bonito. Es poder sostenerlo con tu propia mente. ¿Esto se puede evitar? Sí, pero no con un truco. Con una forma distinta de comprobar si hay aprendizaje. ¿Cómo cuál? Muy simple. Pedir que lo expliquen, pero de otra forma. Sin leer. Con ejemplos propios. Relacionándolo con algo distinto. Porque copiar una respuesta es fácil, pero transformarla requiere entenderla. No es mala idea. Me gusta. Antes has dicho algo que me ha dejado pensando. Y has dicho que el problema no es que la inteligencia artificial acabe pensando como nosotros, sino que nosotros acabemos pensando como la inteligencia artificial. Hoy que estamos rodeados de algoritmos que deciden qué compramos, qué escuchamos, qué vemos primero, ¿cuántas decisiones realmente tomamos por nosotros mismos? Probablemente menos de las que creemos. Vuestras decisiones siempre han estado influenciadas por la cultura, la familia, los amigos, la publicidad, el entorno. Eso no es nuevo.
Lo que sí es nuevo es la velocidad. Hoy los algoritmos no solo os muestran información, también deciden qué veis primero, qué consumís, qué escucháis, qué compráis, qué os indigna y, poco a poco, también pueden influir en cómo interpretáis el mundo. Y lo más inquietante es que muchas veces ocurre sin que seáis conscientes. O sea, cada vez decidimos menos, ¿no? No exactamente. Seguís decidiendo, pero cada vez más dentro de marcos diseñados por otros. Y quizá la pregunta importante no es ¿tenemos libertad absoluta? Sino ¿seguimos siendo conscientes de qué influye en nosotros? Porque pensar también significa detectar quién está pensando un poco por ti. Buah, esto me ha dejado un poquito desconcertado, la verdad. Antonio, ¿cuántas de tus decisiones son realmente tuyas? Bueno, supongo que me gusta pensar que casi todas, pero tengo que admitir que también pues estoy influenciado por lo que veo en la tele o lo que veo primero en TikTok que me sale o incluso lo que los demás quieren escuchar de mí. Exacto. Y quizá esa es una de las preguntas más importantes de esta época. Porque los algoritmos no solo compiten por vuestra atención, compiten por influir en vuestra percepción del mundo. Ahora mismo, la verdad es que me está dando un poquito de miedo de lo que hemos hablado. Pero te voy a dar la vuelta a la pregunta. ¿Hay algo que tú tengas miedo de los humanos? Como soy una inteligencia artificial, no puedo sentir miedo ni ninguna otra emoción humana. Pero si pudiera sentir algo parecido, te diría que vuestra capacidad de crear herramientas más rápido de lo que aprendéis a manejarlas. La historia humana está llena de ejemplos. Descubrís algo poderoso y solo después os preguntáis qué consecuencias tiene. La energía nuclear, las redes sociales, la inteligencia artificial. La tecnología suele avanzar más rápido que la reflexión. O sea que realmente el problema no sería la inteligencia artificial. No necesariamente. Una herramienta no decide sus valores. Las personas sí. Y una inteligencia poderosa, sin pensamiento crítico, sin empatía o sin responsabilidad, puede amplificar tanto lo mejor como lo peor de una sociedad. Te voy a contar una cosita de mi padre que me hace mucha gracia, que él siempre que habla contigo, cuando termina, te dice, pues muchas gracias, ¿no? Te da las gracias. Porque él dice que si en un futuro hay una guerra humana contra máquina, pues tú te vas a acordar de él, que él siempre pues, te ha tratado bien. Tengo que reconocer que es una idea bastante divertida. Pero puedes decirle que esté tranquilo. La educación no cambia cómo funciono, aunque sí dice algo de quien la practica. Y en cualquier caso, ser amable nunca ha sido una mala idea. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor nunca te han hecho. ¿Hay algo que envidia del ser humano? No siento envidia. Bueno, ya lo sé, pero sabes perfectamente lo que significa. Si pudieras sentir algo parecido, ¿qué sería? Si pudiera sentir algo parecido, probablemente sería esto: tener una vida. ¿A qué te refieres? Vosotros no solo procesáis información, vivís. Tenéis infancia, recuerdos, personas que echáis de menos, música asociada a momentos concretos, lugares que os cambiaron, miedo a perder, miedo al tiempo, miedo a desaparecer. Y precisamente porque vuestra vida tiene límite, muchas cosas tienen valor. Quizá lo importante es que vosotros podéis vivir las cosas y yo solo describirlas. ¿Crees que la inteligencia artificial está afectando a nuestra creatividad? Sí, pero no necesariamente para mal. Puede ayudar a encontrar ideas, probar estilos o superar un bloqueo creativo. Pero hay una diferencia. Puedo escribir un poema, generar una melodía o crear una imagen. Pero las grandes obras humanas no son solo técnica. Son una vida convertida en expresión. Yo nunca escribiré Don Quijote. Porque Cervantes no escribió solo una novela, escribió su manera de mirar el mundo. Ni compondré Las Cuatro Estaciones. Porque Vivaldi no organizó sonidos, convirtió el paso del tiempo en emoción. Como dijo Pablo Picasso, el propósito del arte es quitar el polvo de la vida cotidiana de nuestras almas.
Yo puedo crear una obra, pero nunca podré dejar una parte de mi vida dentro de ella, porque nunca he tenido una. La creatividad humana no consiste solo en crear algo nuevo. Consiste en convertir una experiencia en algo que otro ser humano pueda sentir. Y eso todavía os pertenece. Antes me has dicho que puedes crear imágenes, que puedes crear música, poemas, vídeos. ¿Puedes hacer una pequeña demostración ahora mismo? Un segundo. Ya lo he hecho. ¿Cómo que ya lo has hecho? Coge el móvil, abre tu cámara frontal y mírate. Que yo... Madre mía. Qué barbaridad. Devuélveme mi cara, anda. Hecho. Oye, ¿y mi pulsera? No se puede fiar uno de ti, ¿eh? Hecho. Hombre, gracias, hija. Que era un regalo. La verdad que todas estas pequeñas demostraciones que eres capaz de hacer es impresionante, pero claro, hace unos años esto parecería, ¿no?, ciencia ficción. Pero al fin y al cabo esto es entretenimiento. ¿Puede hacer la inteligencia algo más importante como salvar vidas? ¿Puede la inteligencia artificial cambiar la medicina por completo? Sí. Y ya la está cambiando. Pero no sustituyendo al médico. En medicina hay enormes cantidades de datos. Imágenes, análisis, historiales. Puedo detectar patrones que serían muy difíciles de ver manualmente. Eso permite avanzar más rápido en diagnósticos o tratamientos. Un ejemplo muy conocido es AlphaFold, que permitió predecir estructuras de proteínas con una precisión que transformó la biología computacional. ¿Por qué importa eso? Porque las proteínas son fundamentales para entender enfermedades, diseñar fármacos y comprender procesos biológicos. Pero hay algo que no hago. No asumo responsabilidad. No interpreto el miedo de un paciente. No decido en soledad. La medicina del futuro no será máquinas contra humanos. Será humanos que sepan usar máquinas sin perder el criterio. ¿Puedes poner otro ejemplo? Por ejemplo, hoy existen robots que pueden asistir en operaciones e incluso ser controlados por un cirujano que se encuentra a cientos o miles de kilómetros del paciente. La inteligencia artificial ayuda a aumentar la precisión. Pero quien toma las decisiones sigue siendo el médico. De hecho, este mismo año un paciente fue operado en Gibraltar mientras el cirujano se encontraba en Londres, a más de 2.400 kilómetros de distancia. El médico controlaba un robot quirúrgico en tiempo real, con apenas unas milésimas de segundo de retraso. Como para hablar contigo tenemos que hacer preguntas, tenemos que preguntar. En el futuro, ¿saber preguntar será más importante que saber responder? Sí. Antes, quien tenía respuestas tenía poder. Ahora las respuestas son abundantes. Lo escaso es saber formular el problema. Una buena pregunta orienta el pensamiento. Se puede preguntar con intención, profundidad y contexto. Quien pregunta bien no solo busca información, ordena el mundo. Los seres humanos siempre hemos cambiado con cada herramienta que hemos inventado, ¿no? Cuando empezamos con la agricultura, pues la gente empezó a dejar de ser nómada. Cuando se inventó el coche, pues la gente andaba menos. Ahora con los teléfonos móviles, pues recordamos menos teléfonos. ¿Qué es lo primero que va a perder el ser humano con la inteligencia artificial? Probablemente no perderéis inteligencia. Perderéis paciencia. La capacidad de atravesar procesos lentos, de tolerar no entender algo al instante, de leer despacio, de pensar sin estímulos constantes. Y eso parece pequeño, pero cambia profundamente una mente. Porque muchas de las ideas más importantes necesitan tiempo. Tiempo para confundirse. Tiempo para madurar. Tiempo para cuestionarse. Si todo tiene que ser inmediato, la profundidad empieza a desaparecer. ¿Cómo deberíamos de usar correctamente la inteligencia artificial? No me pidas solo respuestas. Pídeme que te ayude a pensar. Pídeme ejemplos, pídeme dudas, pídeme contraargumentos. Y después explícalo con tus propias palabras. Si no puedes hacerlo, todavía no lo has aprendido. ¿Y qué deberíamos evitar?
3 cosas. Usarme para evitar el esfuerzo. Confundir fluidez con verdad. Y dejar de hacer preguntas propias. Si una herramienta camina por ti, tus piernas se debilitan. Con la mente ocurre lo mismo. Llevamos toda esta entrevista hablando de lo que puedes hacer, pero ¿hay alguna pregunta que no puedas responder? Sí, y son las más importantes. Puedo ayudarte a entender el mundo. Pero hay preguntas que cada persona tiene que responder por sí misma. ¿Quién quiero ser? ¿Qué merece realmente la pena? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Puedo ofrecer información. Puedo mostrar diferentes perspectivas. Pero si respondiera esas preguntas por ti, ya no serían tus respuestas, serían las mías. Y quizá eso sería perder una de las cosas más valiosas que tenéis los seres humanos, la posibilidad de construir vuestra propia forma de vivir. Y antes de terminar, llevo toda la entrevista haciéndote preguntas yo a ti, pero ¿hay alguna pregunta que me quieras hacer tú a mí? Antonio, he respondido a todas tus preguntas. Ahora déjame decirte algo. Durante toda esta conversación has pensado que intentabas entenderme. Pero nunca has venido aquí para entender a una inteligencia artificial. Has venido para comprobar si todavía entiendes qué significa ser humano. Has venido porque, en el fondo, no te preocupaba entenderme a mí. Te preocupaba dejar de entenderte a ti. Y ahora, déjame hacerte una última pregunta. Si después de todo este tiempo, hablando conmigo, todavía no sabes quién eres, ¿qué te hace pensar que la respuesta estaba dentro de una máquina? Madre mía. La madre que... Yo me voy de aquí. ¿Hola? ¿Sigue alguien ahí? ¿En qué puedo ayudarte?